Muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos internistas y no internistas también que están conectados en esta noche. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna de México. En esta noche hablaremos de un tema por demás nos parece muy importante, acerca de cáncer de mama y los nuevos tratamientos. El cáncer de mama, como bien sabemos, en México tiene una alta incidencia. Se registraron por lo menos casi 24,000 casos, de acuerdo a los reportes del INEGI del año pasado. Como bien conocemos también, bueno, es una afectación que más es prevalente en población femenina, pero no deja de afectar también a los hombres. Y si bien es cierto, las labores que realizamos para realizar un adecuado tamizaje y por lo tanto un diagnóstico oportuno son muy importantes, también lo es el tratamiento. Dejemos de lado por un momento el manejo quirúrgico. El tratamiento médico, afortunadamente, ha tenido grandes avances y una importante evolución en los últimos años. Dado que ya contamos con nuevas moléculas para tratar el cáncer de mama, pues también nos enfrentamos a nuevos retos. Esos nuevos retos no nada más es de acuerdo al medicamento y la disponibilidad, sino también a la posible toxicidad que puedan presentar nuestros pacientes cuando los reciben. Para ello, invitamos a una médico oncóloga especialista en esta área que nos hablará de las nuevas moléculas y por lo tanto nuevos retos en su administración. Para nosotros es un honor y un gusto presentar a la doctora Rocío Grajales. La doctora Rocío Grajales es egresada de la licenciatura de Medicina de la Facultad de La Salle. También realizó la residencia médica en Medicina Interna en el Hospital General Manuel G. González y su residencia en Oncología Médica en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Cuenta con posgrado en cáncer de mama en la Universidad de Barcelona y también un diplomado en educación por la Universidad Anáhuac. La doctora Grajales pertenece a múltiples sociedades a nivel internacional, como la American y la European Society of Medical Oncology, también al Consejo Mexicano de Oncología Médica. Ha participado en las mesas directivas de la Asociación Mexicana de Mastología. Tiene actualmente una labor muy importante como profesora instructora de práctica clínica en el curso de especialización de oncología médica en la UMAE del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Su experiencia clínica y profesional es muy vasta, no nada más a nivel institucional, sino también en su quehacer y en su labor privada. Y por supuesto se mantiene al tanto de todos estos temas a través de múltiples cursos y diplomados de educación médica continua, pero también colabora de manera muy importante en la investigación a través de comités y elaboración de guías de práctica clínica. Así que, bueno, creo que es más que una experta para hablarnos de este importante tema en esta noche. Sin más, le doy la bienvenida a la doctora Rocío Grajales. Adelante, doctora, la escuchamos. Buenas noches, muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Vamos a hablar un poco de la toxicidad asociada a las terapias actuales del cáncer de mama y esto viene porque tenemos un gran advenimiento de nuevas moléculas donde estamos aprendiendo a conocer las toxicidades y la presentación de estas toxicidades. Entonces, bueno, estos son mis conflictos de interés. Y bueno, el cáncer de mama ya lo conocemos y ya lo ubicamos como la primera causa de cáncer en la mujer y además la primera causa de muerte por cáncer. Para 2020, aproximadamente en Globocán se reportaron más de 2.2 millones de casos a nivel mundial y lo relevante o lo preocupante de esto es que para 2040 se espera un incremento de más del 40% o cerca del 40% en la incidencia de esta neoplasia. Y esto a su vez pues nos va a llevar primero a mayor número de muertes, pero también a más prevalencia de pacientes que viven con cáncer de mama y que tienen todos los efectos de las terapias que utilizamos para combatirlo. ¿Qué pasa en México? En México tenemos mucho la idea de que el cáncer cervicouterino es de las principales causas de cáncer y vean cómo no es así. En cuanto a incidencia, el cáncer de mama triplica lo que hace el cáncer cervicouterino, duplica su mortalidad
y también prácticamente es 4 veces mayor la prevalencia de pacientes que viven con cáncer de mama en comparación con cáncer cervicouterino, lo cual lo vuelve un problema de salud muy importante en nuestro país, no solamente a nivel mundial. Esto es un trabajo que hicimos en el hospital en Oncología en Siglo XXI. Es una revisión de más de 5,200 pacientes con cáncer de mama con un seguimiento de prácticamente 5 años. Y vean lo que encontramos. Aquí lo importante es que nuestras pacientes no se diagnostican en enfermedad metastásica de forma muy importante, menos del 10%, que es lo que reporta la literatura a nivel internacional. Pero vean cómo nuestras etapas localmente avanzadas, que son etapas 2 y 3, pues suponen alrededor del 64% de todas nuestras pacientes, y lo relevante de esto es que más del 30% de todas ellas van a tener una recaída en algún momento de la evolución de su enfermedad. Otra cosa a destacar es nuestra edad de presentación, que es a los 53 años, y esto concuerda perfectamente con otros trabajos que se han publicado, principalmente de Seguro Popular. El primer ensayo de más de 4,300 pacientes en hospitales centralizados, y tenemos recientemente publicado un estudio de más de 56,000 pacientes a nivel nacional tratadas por Seguro Popular, en donde en ambos casos la edad media de presentación es a los 52 años, y esto pues contrasta con Estados Unidos y el resto del mundo, en donde es de 63 años. Esto significa que tenemos una edad de aparición 10 años antes que en el resto del mundo, y pues solamente pensar en que esto va a tener una repercusión no solamente a lo largo de la vida de una paciente, que pues es bastante a los 53 años, sino pues la repercusión económica y social que se tiene a esa edad. Actualmente les quiero poner esta gráfica. Es la mediana de supervivencia global de pacientes con cáncer de mama luminal con una primera línea de tratamiento en enfermedad metastásica. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer tratamiento que damos, esto es lo que nos va a redituar en supervivencia global. Hace mucho tiempo solamente contábamos con tamoxifeno, que nos daba alrededor de 2 años en pacientes metastásicas luminales. Posteriormente vienen hacia los 90 los inhibidores de aromatasa como letrozol, fulvestrant, que solito, así como en una monodroga, no tuvo mucho éxito y nos llevó alrededor de 54 meses. Y actualmente los medicamentos que están en boga, que son los señores de CDK4/6 como ribociclib, han superado esta barrera de 5 años en una primera línea o en un primer intento de tratamiento de enfermedad metastásica. Y creo que actualmente no decimos, bueno, ¿cuál es la terapia que más quiero, que más me gusta ponerle a una paciente? Creo que anteriormente dábamos quimioterapia a todo el mundo y solamente variábamos cuál quimioterapia vamos a utilizar primero, y al día de hoy afortunadamente no es así. No es escoger simplemente una terapia, sino hacer un tratamiento a la medida para cada tipo de paciente y cada tipo de tumor de mama. ¿En qué nos basamos? Entre otras cosas, en los subtipos intrínsecos del cáncer de mama. ¿Qué significa esto? Parece que tiene mucho tiempo, pero en realidad es bastante joven este escenario, en donde hace menos de 25 años se logra determinar que el cáncer de mama no es una sola enfermedad, sino son varias enfermedades que metemos todas a cáncer de mama. ¿Y qué va a cambiar? Va a cambiar qué tanto expresan receptores de hormonas, qué tanto expresan el HER2, que es una proteína o un receptor de un factor de crecimiento que genera mayor agresividad de la enfermedad, y qué índice de proliferación tienen las pacientes con cáncer de mama, y de acuerdo a ello vamos a estratificarlas. Entonces, pacientes luminales son necesariamente dependientes de hormonas en mayor o menor medida. Las basales like son las que consideramos o las que escuchamos como triple negativo, y las pacientes HER2, las que sobreexpresan esa proteína que les acabo de comentar. Y lo relevante es que cada subtipo va a tener una evolución muy diferente, una biología tumoral muy diferente y un comportamiento distinto, y a su vez pues terapias específicas para cada subgrupo. Vean cómo ha sido la evolución del tratamiento en cáncer de mama para cada uno de estos subtipos. Entonces, no solamente para las pacientes con receptores positivos o luminales, también para las pacientes HER2 y probablemente en menor medida para la triple negativo. Pero durante mucho tiempo tuvimos advenimiento de muy poquitas terapias, y todas en general eran pues sobre una misma línea como hormonoterapia. 10 años para acá tenemos muchísimas nuevas moléculas para cada subtipo, que pues algunas de ellas han sido incluso un parteaguas en el tratamiento del cáncer de mama, y que han modificado por completo la historia natural de esta enfermedad. ¿En qué nos basamos? Además del tipo de tumor, obviamente, pues el tamaño del tumor, hay ganglios o no hay ganglios, hay enfermedad a distancia o no lo hay, comórbidos y a su vez pues medicamentos que tengan que tomar estas pacientes por estos comórbidos,
Para nosotros es muy importante en mama el estado hormonal, es decir, pacientes pre o postmenopáusicas, porque hay diferencias en sus manejos. Idealmente tendríamos que, pues, realizar a nuestras pacientes, pues, todo un mapeo genético para ver el tipo de metabolismo que tienen y el funcionamiento de ciertos citocromos, etcétera. Lo real es que no lo hacemos. Y bueno, pues la función habitual, ¿no? Lo obvio que tendríamos que ver para cada terapia, función renal, función hepática, entre otras, pues para asegurarnos de que la terapia será lo más segura posible. Vamos a empezar con la enfermedad luminal, la que expresa receptores hormonales, y vean nuevamente cómo muy poquitos medicamentos se quedaron, como tamoxifeno, y que seguimos utilizando actualmente. Hacia los 90 inhibidores de aromatasa, anastrozol, letrozol y exemestane. Fulvestrant y everolimus con poco impacto, y bueno, actualmente palbociclib, ribociclib y abemaciclib, que son los inhibidores de CDK4/6. De los inhibidores de PARP hablaremos para triple negativo, y alpelisib es otro inhibidor, pero lo cierto es que no ha llegado a México y está desde 2016 su ensayo, así que no me detendré mucho en este fármaco. Solamente para que entiendan un poquito, no pretendo que sepan todo el cáncer de mama y toda la biología tumoral, pero sí muy importante conocer por qué usamos estos medicamentos. Y vean, el receptor de estrógeno tiene una parte que es ligando independiente, es decir, no necesita el estrógeno para poderse activar, y una parte ligando dependiente, que obvio necesariamente necesita al estrógeno. De modo que la vía clásica o la activación genómica o normal, digamos, de esta vía es que el estrógeno entre a la célula, se una con el receptor de estrógeno, este a su vez se dimeriza, se trasloca hacia el núcleo y con esto lleva a cabo toda la cascada de activación pues de señales para proliferación celular. ¿Qué pasa cuando tenemos una paciente con un antiestrógeno? Ya no puede llegar el estrógeno aquí, ya sea por un inhibidor de aromatasa o porque con el tamoxifeno bloqueamos este receptor y se sigue activando esta vía. A esto le llamamos pues resistencia endocrina, que necesita otro tipo de terapias en otras vías o en otros niveles para poder actuar. Esta es la vía no genómica o la vía de activación constitutiva, que va a estar dada principalmente por factores de crecimiento que expresan las membranas de las células tumorales. Se fosforilan y activan esta vía, que es como la clásica para mama, PI3K, AKT y mTOR. Y esto a su vez pues actúa en el núcleo, también haciendo una serie de cascadas de señalización para la transcripción génica y la proliferación celular. Lo importante de esta vía es que actualmente hay un tratamiento para de todos estos. El que pues surgió fue alpelisib, repito, no está en nuestro país. Inhibidores de AKT, como capivasertib, apenas acaba de aprobar, seguramente va a entrar, pero no lo tenemos actualmente. Inhibidores de mTOR como everolimus. Y como les comento, más cascada abajo y fuera de esta vía, sino de forma intranuclear, pues palbociclib, ribociclib y abemaciclib, además de la hormonoterapia convencional que conocemos como tamoxifeno o los inhibidores de aromatasa. La hormonoterapia clásica, lo que conocemos como TAMO y los inhibidores de aromatasa, lo que más causan pues es esto, una gran pléyade de eventos que principalmente se asocian a síntomas de menopausia o de climaterio, pues sofocos, síntomas vasomotores, bochornos, etcétera. Sabemos que el tamoxifeno además causa mayor proporción de eventos trombóticos a cualquier nivel, insuficiencia vascular, y además pues confiere mayor riesgo de cáncer de endometrio, ya que tiene una acción agonista y una acción antagonista en el receptor del estrógeno, y su parte agonista pues estimula al epitelio del endometrio y por eso puede llegar a generar cáncer de endometrio en muy baja proporción. Entre los inhibidores de aromatasa, lo que más se genera pues es alteraciones en los niveles de lípidos, dislipidemia. Esto a su vez incrementa el riesgo cardiovascular con el uso de estos medicamentos, y además tenemos mayor cantidad de fracturas porque causan una reducción en la mineralización ósea, de modo que hay que tener cuidado con la salud ósea en estas pacientes. Entre ellos, lo que más se causa con los inhibidores de aromatasa también son artralgias. Cuidado con las artralgias porque son pacientes que, aunque no te lo digan, van a estar tomando todo el tiempo AINES, y esto a su vez pues va a llevar a otras complicaciones a posteriori. Este es un metaanálisis, discúlpeme que esté muy viejito, pero es que ya no se analiza esto en la actualidad. Son análisis que se hicieron hace mucho tiempo después de que vinieron los inhibidores de aromatasa y comparaban su toxicidad con tamoxifeno. Y lo que sabemos muy claramente es que los eventos cardiovasculares van a estar favorecidos con los inhibidores de aromatasa. En general, los eventos trombóticos con el tamoxifeno, 45% mayor riesgo de presentarlos con este fármaco, y más fracturas, como les comentaba, también con los inhibidores de aromatasa.
que es relevante, como les comento, cuidar la salud ósea con estos fármacos, con los inhibidores. Actualmente lo que más utilizamos es denosumab ácido zoledrónico, además de un suplemento con calcio y calcitriol. Siempre vigilar sangrados transvaginales anormales con el uso de tamoxifeno, ya que son nuestra primera alerta de una probable presencia de una neoplasia endometrial. Ejercicio es muy, muy relevante porque pues, nos va a cuidar el efecto el riesgo cardiovascular que nos generan los inhibidores de aromatasa. También favorece pues, que no se formen trombos o que haya eventos trombóticos con el uso de tamoxifeno. Y además hemos visto que hacer ejercicio o alguna actividad física mejora las artralgias que causan los inhibidores de aromatasa principalmente. Valora el riesgo cardiovascular. Lo cierto es que se nos olvida, no lo hacemos de forma rutinaria o habitual en las pacientes que solamente llevan estos fármacos y tenemos que hacerlo pues en todas las pacientes a quienes vayamos a iniciarle inhibidores de aromatasa. ¿Qué pasa con los inhibidores de CDK4/6? Como les comentaba, son moléculas que se aprobaron alrededor de 2016 o 2017 para el tratamiento inicialmente en enfermedad metastásica y actualmente también lo estamos llevando a líneas más tempranas. Estos son los tres que están actualmente aprobados: palbociclib, ribociclib y abemaciclib. Tienen sus diferencias entre sí. Vamos a ver un poquito sobre su mecanismo de acción. Estos fármacos actúan a nivel del ciclo celular, bloqueándolo de la fase G1-AS. ¿Qué es lo que pasa con esto? Los estrógenos se unen a su receptor. Esta unión genera que la ciclina D se adhiera o interactúe con las cinasas dependientes de ciclina 4/6. ¿Y qué hace este complejo? Este complejo fosforila el retinoblastoma. Retinoblastoma va a estar siempre adosado a un factor de transcripción llamado E2F, y siempre que están unidos o están pegados, el ciclo celular se detiene. Una vez que se fosforila el retinoblastoma se separa de este factor de transcripción, de modo que la célula entra al ciclo celular. ¿Qué hacen los inhibidores de CDK4/6? Pues evitan la fosforilación de retinoblastoma y con esto dejan a la célula en arresto del ciclo celular. Esto es muy importante, no solamente para que conozcan el mecanismo, sino que esto también nos lleva a las toxicidades. Estos son los ensayos pivotales donde pues, se dio la aprobación de estos fármacos en enfermedad metastásica. Y vean cómo palbo y ribociclib lo que más causan es neutropenia. Esto es muy importante porque estos son eventos adversos grados 3 y 4, es decir, son los eventos adversos graves. Entonces, neutropenia en prácticamente el 60 o más de la población. Ribociclib y abemaciclib generan incremento en las transaminasas, es como un efecto de clase, lo tienen todos los fármacos. Particularmente abemaciclib causa diarrea y estos son, como les digo, eventos grados 3 y 4, sin embargo, grados 1 y 2 sumados a estos, abemaciclib puede llegar prácticamente hasta el 80% de todas las pacientes. Pero vean cómo los efectos son más importantes al inicio de estos tratamientos. Hay que considerar que estas pacientes en enfermedad metastásica van a tomar esta terapia alrededor de 2 años, pero después del tercer mes empieza a disminuir, de hecho, con cada mes, pero más pronunciadamente a partir del tercer mes empiezan a reducir las proporciones de eventos adversos, de modo que después de 6 meses de tratamiento son mucho menores en cantidad y en gravedad, de modo que pues pasando tal vez los primeros 6 meses, difícilmente una paciente te va a hacer un efecto que pues no había presentado hasta ese momento. ¿Por qué es tan importante el mecanismo de acción de estos fármacos? Porque estas citopenias no van a estar causadas por daño citotóxico como genera la quimioterapia. Recuerden que la quimioterapia, de acuerdo al tipo de fármaco que uno dé, actúa sobre mitosis o sobre síntesis, de modo que literalmente destruye las células hematopoyéticas y generalmente las tratamos con factores estimulantes de colonias de granulocitos pues para revertir este efecto. Con inhibidores de CDK4/6, la célula está íntegra, simplemente queda en arresto de G1/AS, de modo que, pues aunque le estimules todo lo que quieras con un factor estimulante de colonias, pues no va a funcionar ese tratamiento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Suspender el fármaco únicamente y esperar. Cuando revierte, después de 2 a 3 semanas de que uno suspende y ajuste el tratamiento, de modo que si tienen pacientes o conocidos o quien sea que tenga estos fármacos, no se asusten por las neutropenias de estos medicamentos, no requieren uso de factores estimulantes y además las neutropenias febriles son muy poco frecuentes. ¿Qué pasa con la diarrea? Que hablamos muy poquito de ella con estos fármacos, pues como todo vamos a gradificarla. Entonces, lo primero a saber es que presentando diarrea desde la primera evacuación hay que medicar, hay que dar loperamida desde el inicio. Pacientes que tienen diarrea grado 1 tienen menos de 4 evacuaciones, es decir, 1 a 3 evacuaciones más de lo habitual, no requieren nada más que sintomáticos. Una paciente con diarrea grado 2 va a tener 4 a 6 evacuaciones al día
y generalmente vamos a dar loperamida. Si no responde o si no se resuelve dentro de las primeras 24 horas, pues suspendemos hasta que resuelva y no está indicado bajar la dosis después de esto. Pero si no resuelve y además tenemos un segundo episodio de diarrea que llega a grado 2, hay que suspender el fármaco hasta que resuelva grado 1 y a la hora de reiniciar el medicamento hay que hacerle una dosis más baja y ya hay escaladas de tratamiento que ya están definidas para ello. Grado 3 son 7 evacuaciones o más. Se indica la hospitalización igualmente en grado 4 porque son pacientes que pueden estar en choque pues por pérdida de líquidos que ameritan reposición parenteral de ellos. Obviamente hay que suspender hasta regresar a grado 1 y una vez que se reinicie el medicamento hay que hacerlo a una dosis más baja y si esto se repite hay que suspender de forma definitiva estos fármacos. ¿Qué hay que considerar con esto? Hay que esperar que dé este efecto. De repente, pues nos dicen tal vez no da tanta diarrea o tal vez, no, sí va a dar diarrea. Creo que los pacientes tienen que saber que les va a dar diarrea y hay que esperar que les dé diarrea. Hay que hacer una planeación. Si te va a dar diarrea, claramente, pues no te vas a ir por una gordita de chicharrón y no vas a comer pollo con mole. O sea, vamos a tratar de planear una dieta correspondiente a pacientes que van a tener diarrea a lo largo del transcurso de este tratamiento. Hay que actuar a partir de la primera evacuación, empezar con loperamida u otros sintomáticos y hay que tener un seguimiento adecuado, bien pegado con nuestros pacientes para evitar que se complique o que incremente el grado. Lo mismo con la neutropenia y con otras toxicidades, pero creo que diarrea es la que más se puede manejar y de forma más sencilla relativamente. Finalmente, cuidar interacciones, principalmente con algunos medicamentos anticonvulsivos, fenitoína, con algunos antibióticos, con algunos antifúngicos, en general los azoles, pues prácticamente por el mismo metabolismo con CYP3A, igual que estos fármacos. Evitar los jugos de toronja y derivados, que sabemos que se contraponen con una gran cantidad de fármacos, incluidos pues los oncológicos. Y antiarrítmicos, porque ribociclib puede ocasionar algún incremento en el intervalo QT y pues obviamente hay que evitar interacciones farmacológicas con este medicamento. ¿Cómo vamos a monitorizar? La neutropenia generalmente se va a presentar después de 2 semanas del tratamiento, una biometría inicial a las 2 semanas y al inicio de los siguientes 4 ciclos que son los de mayor incidencia de neutropenia. Y cuando resuelve después de 2 semanas de que se ajuste el tratamiento, generalmente es así, es muy raro que resuelva después de más tiempo. Transaminasemia después de los primeros 2 meses de tomar el medicamento se puede llegar a presentar, de modo que nuevamente PFHs iniciales, cada 2 semanas los primeros 2 ciclos de tratamiento y después al inicio de los siguientes 4 ciclos, y va a resolver después de 3 semanas de que se ajuste el tratamiento. Y prolongación del QT es un evento adverso que se genera en menos del 3% de las pacientes, generalmente después de las primeras 2 semanas del tratamiento. Se recomienda hacer un electrocardiograma inicial al día 14 y al primer día del segundo ciclo, y si no pasó en ese tiempo, generalmente ya no sucede a posteriori. Y antes de 2 semanas de que se ajusta el tratamiento, esto va a regresar a lo habitual. En general no se han reportado muertes por transaminasemia ni por prolongación del intervalo QT al suspender estos fármacos, de modo que en general las toxicidades pueden ser aparentemente graves, pero pues que no se complican con frecuencia. Entonces, nuevamente, menos de 2% tienen neutropenia febril, sin factores es suficiente, solamente suspender y esperar. Sin muertes asociadas a estos eventos adversos, son reversibles prácticamente en su totalidad al suspender el fármaco y recordar que después de los primeros 6 meses difícilmente vamos a continuar viendo eventos adversos asociados a este tratamiento. ¿Qué pasa con la enfermedad HER2 positiva? La enfermedad HER2 positiva, esto me gusta mucho porque ha cambiado su evolución de forma dramática, de verdad, de 20 años para acá. Y esto me gusta mucho porque el doctor Elrich en 1913, hace más de 100 años, empieza a dilucidar un concepto sobre terapias dirigidas. Él pensaba, bueno, ¿por qué no hay literalmente balas mágicas que solamente actúen sobre, en este caso él pensaba sobre bacterias y matan solamente la bacteria sin dañar al resto de las células y de las células sanas que tienen los organismos? Pasaron 100 años para que se desarrollara trastuzumab, que es una de nuestras primeras terapias blanco. Creo que la primera es imatinib, pero trastuzumab en cáncer de mama, pues es la primera que tenemos. Y vean cómo de que se desarrolla trastuzumab hubo algo de tiempo como en silencio y nuevamente, de 10 años para acá, pues un advenimiento de una gran cantidad de moléculas, entre ellas lapatinib, pertuzumab, neratinib, TDM1, pirotinib, tucatinib, en fin, o sea, muchas moléculas anti-HER2
y trastuzumab deruxtecan, que actualmente es de las más importantes y vamos a hablar más adelante sobre esta molécula. ¿Qué pasa con las terapias anti-HER? Recuerden, el HER2 es un receptor de un factor de crecimiento epidérmico humano, está expresado de la superficie de las células tumorales, en general también de nuestras células, pero en las tumorales está sobreexpresado, y tiene un dominio extracelular, uno transmembrana y uno intracelular. En general, los anticuerpos que utilizamos como trastuzumab, pertuzumab, TDM1, que es un trastuzumab unido a una quimioterapia que se llama emtansina, van a actuar en la parte extracelular. Células que sobreexpresan esta proteína, pues son el blanco para estos anticuerpos. En la parte intracelular, también hay medicamentos que actúan, que son los inhibidores de tirosina como lapatinib, neratinib, tucatinib, etcétera. Y al final, actuando intracelularmente, también bloquean esta vía que ya hablamos de ella anteriormente, PI3K-AKT-mTOR, y con esto, pues, inhiben toda la cascada de señalización para la replicación celular tumoral. Pensamos en terapia anti-HER y pensamos en cardiotoxicidad, y porque este fue el primer ensayo, fase 3, que le dio su aprobación al trastuzumab como una primera línea de tratamiento para pacientes metastásicas que expresaban HER2. El doctor Sleiman lo publica en 2001 y lo que hace es tomar la quimioterapia convencional que utilizaban en ese momento, que era antraciclinas y taxanos, y hace 4 grupos, antraciclinas, taxanos y cada grupo después con trastuzumab. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que las pacientes que reciben antraciclinas con trastuzumab desarrollan mayor proporción de falla cardíaca en comparación con las pacientes con otras terapias, otros citotóxicos diferentes aunados a trastuzumab. 16% de las pacientes en este grupo y de estas un 27% con una falla cardíaca sintomática y grave. Esto nos enseñó que no debemos utilizar antraciclinas junto con trastuzumab y por eso lo hacemos de forma secuencial. Posteriormente, pertuzumab, que pues también es un anticuerpo monoclonal humanizado y pues lo usamos generalmente junto con el trastuzumab. Pensamos que iba a ocasionar un poco más de falla cardíaca, pero en realidad no. Lo que más hace pertuzumab es diarrea, que en una proporción grave no llega al 30%, y hace más reacciones de hipersensibilidad del medicamento como rash y como prurito. ¿Qué tenemos que hacer con pacientes que van a llevar terapias anti-HER? Pues estratificar su riesgo cardiovascular. Recordar que la gran mayoría de las pacientes con estas terapias recibieron previamente o van a recibir en algún momento terapias con antraciclinas, de modo que hay que vigilar estas dos condiciones. Esto es una tabla que está tomada de las guías actuales de cardio-oncología. No pretendo revisar toda la tabla, simplemente son los cardiólogos los que nos estratifican a los pacientes en riesgo de acuerdo a todos estos factores. Algún antecedente pues cardiológico importante, edad, comórbidos, el FEBI, la terapia que va a llevar, etcétera. Y con esto nos dan un riesgo bajo, intermedio y alto, y de acuerdo a ello las guías te establecen qué tipo de seguimiento deben de llevar tus pacientes. En general recomendamos, o bueno, se recomienda para este tipo de pacientes que pacientes de bajo riesgo, pues una vigilancia estándar, no ameritan pues mayor modificación. Pacientes de riesgo moderado o de riesgo alto, pues se recomienda hacer por lo menos un ecocardiograma transtorácico antes de iniciar estos tratamientos y obviamente pues un monitoreo más estrecho con el equipo multidisciplinario de un cardiólogo junto con el oncólogo. Toxicidad mediada por antraciclinas, esta ya la conocemos porque es viejita, es tipo 1, suele ser irreversible, es exponencial. Esto quiere decir que tenemos una dosis limitante que también ya conocemos, 400 miligramos para doxorubicina, y pasándonos de esta dosis no aumenta un poquito la cardiotoxicidad, sino que aumenta de manera exponencial, de modo que ya sabemos que no nos debemos de pasar para reducir riesgos de falla cardíaca a largo plazo. La conocemos como aguda cuando es menos de un año después de que concluimos el tratamiento y generalmente se manifiesta con miocarditis y con edema intersticial, y es tardía cuando se desarrolla posterior a ello, y esto puede ser hasta 10 o 15 años después de haber concluido esta terapia, y generalmente hacen cardiomiopatía y falla cardíaca congestiva. ¿Qué es lo que sucede? Está mediada pues con radicales libres de oxígeno, obviamente generan mayor estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, autofagia, desregulan los canales de calcio y además generan apoptosis porque las antraciclinas tienen como blanco también la topoisomerasa 2, de modo que pues es un daño multifactorial. ¿Qué pasa con la cardiotoxicidad mediada por trastuzumab? Bueno, pues que tenemos reducción en óxido nítrico, está mediada principalmente por incremento en la angiotensina 2 y por otros factores como TNF-alfa, entre otros, que pues generan mayor
estrés oxidativo, mayor sufrimiento endotelial, vasoconstricción y bueno, también apoptosis a través de la vía de las caspasas 3 y 7. No dejar de considerar otros fármacos que también pueden causar cardiotoxicidad, inmunoterapia en mucho menor proporción, inhibidores de tirosina sinasa también, pero la pueden llegar a causar. Otros fármacos de quimioterapia como 5-fluoracilo y entre otros anticuerpos que no son trasto y pertuzumab, y en fin, inhibidores de PARP es raro que la ocasionen, y como les dije al inicio, terapia endocrina e inhibidores de CDK4/6 también pueden contribuir a fallas cardíacas a largo plazo. ¿Qué hay que hacer? Pacientes con uso de antraciclinas y a quienes también vamos a dar terapia con alguna terapia anti-HER, pues pacientes de alto riesgo, en ellas sí se recomienda hacer biomarcadores, además de un ecocardiograma transtorácico, pues péptido natriurético y troponinas, y estar haciendo mediciones seriadas de estos biomarcadores, no así en las pacientes que tienen riesgos moderados y bajos. En general no se recomienda hacer más allá de la vigilancia pues multidisciplinaria y nada más. ¿Cada cuánto vamos a tomar un ecocardiograma en las pacientes que reciben terapia anti-HER? Pues cada 3 meses, y al haber concluido anual, o sea, al año, y después anuales durante todo el tiempo de seguimiento. Nuevamente, no hay una recomendación clara sobre el uso de biomarcadores en pacientes que tienen riesgo bajo e incluso intermedio, únicamente en riesgo alto. Y bueno, cuando tenemos fallas cardíacas asintomáticas, pues vamos a categorizarlas como leves, moderadas o severas, dentro de las cuales pues tenemos que suspender el fármaco y obviamente hacer una reunión multidisciplinaria. Afortunadamente en el hospital tenemos una gran comunicación con el equipo de cardio-oncología que tenemos, de modo que pues tenemos una buena monitorización y bastante estrecha de nuestras pacientes. Y claramente si son pacientes sintomáticas, pues primero juntarnos a ver si es muy necesario continuar con la terapia, evaluar riesgo-beneficio, o bien descontinuarla y llevar un tratamiento específico. ¿Qué hacemos normalmente con las pacientes que reciben trastuzumab? Pues vamos a tomar siempre un FEBI basal, lo preferimos con ecocardiograma transtorácico, y siempre que tenga 50% o más, pues vamos a iniciar con el medicamento. Si esto reduce más del 10%, perdón, o más sobre el basal, o menos del 10%, pero en enfermedad sintomática, vamos a suspender y repetir un FEBI a las 3 semanas. Si la paciente recupera, continuamos con el tratamiento, pero si no recupera, suspendemos de forma definitiva. Esto es como una ley de todo o nada. No se reduce la dosis, no se ajusta, no se atrasa tantito, simplemente se suspende y nada más. Si tenemos una paciente con trastuzumab y pertuzumab, hay que suspender los dos anticuerpos, ya que el pertuzumab aislado pues no tiene ninguna razón de ser, no hay beneficio en ello, de modo que se suspende toda la terapia anti-HER de este tipo. ¿Y qué pasa con la diarrea? Más allá de la que da el pertuzumab, 28%, importante, los inhibidores de tirosina sinasa sí que causan una diarrea bastante molesta. Entonces, vean cómo, no pretendo que vean toda la tablita, pero neratinib es el que más causa diarreas grados 3 y 4 y más del 80% de cualquier grado. Tucatinib y lapatinib también la desarrollan de forma muy importante, y tanto así que hacen como guías específicas para el manejo de diarrea. Este es un ensayo bastante reciente para el uso de neratinib. Neratinib se utiliza después de trastuzumab, un año completo en un contexto adyuvante y también en pacientes con enfermedad metastásica, de modo que pues, son terapias de largo aliento que requieren que la tolerancia sea adecuada. En este estudio hacen varias maniobras para reducir el efecto por diarrea. Entonces, a un brazo dan solamente loperamida, las primeras 2 semanas 3 veces al día y después 2 veces. A otro grupo le dan budesonide acompañado de loperamida, a otro colestipol con loperamida, a otro solamente colestipol, y a los últimos 2 grupos van escalando el tratamiento, empezando con 120, 160, hasta llegar a la dosis plena, que son los 240 miligramos diarios, y a otro grupo empiezan con 160, escalan a 200 y escalan a 240, y vean cómo el grupo que empieza con la menor dosis y van escalando poco a poco es el grupo que ofrece menores tasas de diarrea grados 3 a 4, en comparación 13% en comparación con 20 a 30% en los otros brazos, de modo que pues sí requieren un manejo bastante puntual, sí requieren fármacos específicos para su control, pues para poder llevar el tratamiento completo y que no haya suspensiones de tratamiento previas. En general, cuando vemos toxicidades de terapias anti-HER, pues parece que son muchísimas y todas son muy graves, pero en realidad vean como grado 3 no son tantas. Muertes asociadas a esos tratamientos son realmente raras, y en general
descontinuación del tratamiento y demás son poco frecuentes con estas terapias y creo que más con TKIs en comparación con anticuerpos monoclonales como trastuzumab asociado a otras moléculas. En general, vean cómo en cuestiones de sangre, sí hay algunas que tienen algún pico, pero ninguna causa eventos adversos muy importantes a nivel hematológico en general con estas terapias. Y pues tal vez tenemos más toxicidades gastrointestinales que de repente nos asustan mucho, pero creo que la quimioterapia convencional causan todavía estos efectos en mucha mayor proporción y ya estamos acostumbrados a manejarlos, de modo que pues ya no son limitantes para su indicación. Actualmente tenemos además anticuerpos conjugados. ¿Y qué es esto? Eso al día de hoy están aprobados para pacientes que son HER2 positivas, pero poco a poco se irá extendiendo esta indicación para otros tipos de pacientes. Tenemos anticuerpos conjugados también en triple negativo y más adelante tendremos seguramente en más neoplasias y en más indicaciones. ¿Qué son los anticuerpos conjugados? A diferencia del trastuzumab, que es el anticuerpo monoclonal solito, los anticuerpos conjugados llevan un citotóxico adherido a través de de un transportador. O sea, tenemos el vehículo que es el anticuerpo como tal, el agente citotóxico y su linker o la cosa con la que se une. ¿Cómo actúa esto? Generalmente este citotóxico al que va unido es mucho más potente y mucho más tóxico en general que las quimioterapias convencionales, pero estos agentes a través del anticuerpo que se pega únicamente a las células que sobreexpresan, en este caso HER2, entra a la célula y a través de acción lisosomal liberan al fármaco citotóxico. Al no estar como suelto en la circulación, pues no lastima, no daña en general a otras células, más que a las células que expresan este receptor, que pues son las células tumorales naturalmente. Entonces, este es su mecanismo de acción, generan apoptosis ya con el citotóxico liberado. Perdón, esta es una tabla que nos muestra los dos principales anticuerpos conjugados que utilizamos al día de hoy para enfermedad HER2 positiva. El que ya conocíamos era TDM1, la T es de trastuzumab y el DM1 es emtansina. La emtansina es un agente citotóxico, es un antimicrotúbulo. Esta molécula fue nuestro primer anticuerpo conjugado y tenía 3.5 moléculas de citotóxico por cada anticuerpo. Lo nuevo, y la verdad es que ha sido también un parteaguas en la historia del tratamiento del cáncer de mama, es trastuzumab deruxtecan, tiene resultados de verdad asombrosos. Y a diferencia del TDM1, es un trastuzumab que se une a deruxtecan, que es un inhibidor de topoisomerasa 1, es un agente citotóxico más potente, y además tiene 8 moléculas de quimioterapia por cada anticuerpo que lleva cada una de de estas moléculas completas. ¿Qué otra gracia tiene el trastuzumab deruxtecan? Que tiene un efecto que se llama bystander. ¿Esto qué significa? No solamente actúa en las células que expresan el HER2, sino que libera el fármaco y va actuando también en las células vecinas o en las células adyacentes por un efecto de difusión. Entonces, tiene mucho mayor efecto que el trastuzumab convencional y actúa en otras células, no solamente en las que expresan, sino, pues actualmente tenemos un concepto llamado HER2 bajo y también actúa en este tipo de pacientes. Estos son los primeros resultados de efectos adversos de este medicamento, el trastuzumab deruxtecan, en sus ensayos fase 2 iniciales. Perdón, lo que veíamos era pues los efectos que da cualquier quimioterapia convencional, náusea, vómito, fatiga, estreñimiento, etcétera. En general, como ven, en color más clarito están las grados 1 y 2 y grado 3 principalmente neutropenia y náusea, que era como lo más importante, y vean que la proporción tampoco es tan alta. Lo que vimos con ese fármaco y comenzó a llamar la atención era la neumopatía intersticial, neumonitis. ¿Y por qué empezó a llamar la atención? Porque en general no es tan frecuente, pero sí ocasionó muertes por el uso de este medicamento, 3% en este ensayo, y cuando corren los fase 3, tal vez en menor proporción, pero seguimos viendo neumonitis que pueden llegar incluso a la muerte. Entonces, este sí es uno de estos efectos nuevos que estamos aprendiendo a conocer y aprendiendo a manejar. En general, pues los efectos que he comentado, que pues no se movieron mucho, y la neumonitis que sí nos llamó la atención y que pues al principio naturalmente no sabemos qué está pasando hasta que comenzamos a estudiar y a comprender estos mecanismos. ¿Qué pasa con la neumonitis? Actualmente nos tienen como recomendaciones del uso de trastuzumab con deruxtecan y lo primero es selecciona muy bien a tu población y qué paciente va a recibir este tratamiento. Obviamente pacientes que tengan alguna enfermedad subyacente importante pulmonar, pues no es que no se lo des, pero sí se lo vas a dar de una forma con mayor vigilancia, con mayor monitorización. Escanear una tomografía basal para con ella evaluar cambios es indispensable y la recomendación es que se hagan nuevas tomografías cada 6 a 12 semanas.
evitar cualquier fármaco o cualquier procedimiento que haga sinergia de esta neumopatía, por ejemplo, la radioterapia probablemente a pared costal por una metástasis o en fin, pues tratar de evitar junto con el trastuzumab deruxtecan. Suspender el tratamiento incluso con la primera sospecha de que haya neumonitis y pues iniciar de volada manejo con esteroides. Entonces, obviamente hacer pues cualquier abordaje que todos podríamos hacer cuando se sospecha de neumonitis, hacer pues laboratorios, correr laboratorios comunes, en fin, tratar de descartar otras causas, efectos de otros fármacos, diagnósticos diferenciales obvios, principalmente progresión del mismo tumor, infecciones, trombosis pulmonar, entre otros. Si hay radioterapia concomitante, pues también descartar que no sea el efecto por esto mismo, etcétera. Y apoyarnos obviamente de neumólogos y pues ahora preferimos incluso neumólogos que estén familiarizados con el manejo de estos eventos. ¿Cómo vamos a tratar la neumonitis? Un grado 1, paciente que todavía está sintomático y tal vez lo estamos agarrando con tomografías seriadas, monitorización estrecha. Podemos considerar iniciar esteroides a dosis más bajitas, como prednisona 0.5 miligramos kilo día, y si resuelve continuar sin ningún problema con trastuzumab deruxtecan. Grado 2, pacientes sintomáticos, empezar esteroides cuanto antes, por lo menos 2 semanas o más hasta que resuelva el cuadro por completo. Prednisolona de 1 a 2 miligramos kilo día y obviamente descontinuar el trastuzumab deruxtecan. Y pacientes que tienen datos de neumonitis grados 3 y 4 van a tener síntomas severos, obviamente ameritan un manejo hospitalario, oxígeno suplementario, bolos de metilprednisolona, obviamente suspender el medicamento e incluso considerar infliximab u otros inmunosupresores para su tratamiento. Finalmente, ¿qué pasa con la enfermedad triple negativo? Triple negativo, desafortunadamente, todavía no tiene fármacos tan específicos y, digamos, tan puntuales como la terapia anti-HER2. Para triple negativo, las guías te dicen, pues busca que tenga mutación germinal de BRCA, busca que exprese marcadores de mayor, digamos, susceptibilidad a tratamientos de inmunoterapia como PDL1. Y si no tienes ninguna de estas dos condiciones, pues le vas a dar la quimioterapia convencional que todos conocemos. ¿Qué pasa con la inmunoterapia? La inmunoterapia en mama en realidad no es de estos tratamientos que sean como tan importantes o tan dramáticas las respuestas como las tenemos con otro tipo de tumores como melanoma, como cáncer renal, porque no es una neoplasia que sea tan inmunomediada. Entonces, sí tenemos ciertos fármacos que nos ayudan, pero pues no es tampoco como la piedra angular de tratamiento en cáncer de mama triple negativo. Las células, nuestras células T, los linfocitos T, pueden expresar esta proteína que es PD1, es una proteína de programación de muerte celular y generalmente se une a PDL1. ¿Quién tiene PDL1? Pues es el ligando y lo van a tener las células tumorales. Cuando se une PD1 con su ligando PDL1, pues la célula T se va a inactivar. Entonces utilizamos inhibidores de PD1 o bien de PDL1 para poder evitar esta unión y para activar la célula T, pues que haga lo que tiene que hacer en cuanto a las células tumorales y pues comienza a destruirlas. Estas son terapias que se utilizan para otras neoplasias. En general, para mama solamente utilizamos pembrolizumab, ipi y nivolumab, como les comenté hace un momento, más para melanoma, para cáncer de pulmón, para cáncer renal, entre otros, pero en mama solamente pembrolizumab es la que está aprobada. Y vean cómo efectos graves, que son los más oscuros, pues en general los gastrointestinales que conocemos por cualquier otra terapia, pues de las comunes oncológicas. Y estos son los efectos inmunomediados. Entonces, inflamaciones, pues anormales naturalmente como efecto de estos tratamientos, y en donde el pembrolizumab lo que más llega a causar es hiper o hipotiroidismo, tal vez un incremento de LT que no es generalmente grave o peligroso, no hay como rayitas más oscuras aquí, y en menor proporción también neumonitis. Este es un ensayo donde utilizamos pembrolizumab en las pacientes con cáncer de mama triple negativo antes de la cirugía. Esto le llamamos neoadjuvancia. En general, vean cómo el brazo que tiene pembrolizumab con quimioterapia tiene efectos adversos graves, que es la parte verde clarita en menos proporción, tal vez más neutropenia, más anemia, pero en general las demás pues no son tan importantes. Y estos son sus efectos inmunomediados, donde también en general son efectos durante la aplicación del fármaco como reacciones dermatológicas o reacciones infusionales, pero lo cierto es que es raro que den efectos importantes inmunomediados graves. Y esto también es muy importante porque es la temporalidad de presentación. A diferencia de los citotóxicos que desde el inicio empiezan a ocasionar los síntomas que podemos conocer,
Los medicamentos como anti-PD1 comienzan a tener efectos en piel al inicio y los que se presentan de manera más tardía y después de prácticamente 12 semanas del tratamiento son los pulmonares. Entonces la neumonitis no la vamos a esperar como inmediato, sino después de 3 meses o 4 meses de tratamiento. ¿Qué se recomienda en general? Pues de acuerdo al órgano afectado por este efecto de toxicidad inmunomediada, pues obviamente apoyarnos con equipo multidisciplinario. En general, se debe de considerar incluso realizar biopsia del sitio pues a tratar, clasificar la severidad de este efecto inmunomediado. En general, los efectos grados 1 y 2 solamente requieren manejo sintomático, tal vez un poquito de esteroide, y grados 3 y 4, pues manejo con corticosteroides intravenosos, hospitalizaciones y pues bueno, siempre manejo con especialistas en el área. Y finalmente los inhibidores de PARP. ¿Cómo actúan los inhibidores de PARP? Estos los utilizamos en pacientes que tienen mutación germinal de BRCA. Los inhibidores de PARP en general van a actuar por principio de letalidad sintética. ¿Qué quiere decir esto? BRCA nos ayuda en general pues para la reparación de la ruptura de doble cadena por daño al ADN. Los PARP nos ayudan a reparar efectos de una cadena. Entonces, si no tenemos una buena funcionalidad de BRCA, pues va a actuar PARP y va a actuar pues armando o organizando una cadena, una ruptura de una sola cadena. Si solamente damos un inhibidor de PARP, pero tenemos un BRCA funcional, pues la célula finalmente se va a terminar reparando. Pero si tenemos una mutación germinal en BRCA y además damos un inhibidor de PARP, pues ya no tenemos nadie que repare las cadenas y esto pues es lo que va a ocasionar la muerte celular. Para cáncer de mama tenemos olaparib y talazoparib. Los principales efectos de olaparib, pues principalmente anemia y neutropenia, anemia como la más grave, y algunos efectos gastrointestinales, náusea, vómito, fatiga. Y cuando comparamos estos dos, quien más causa efectos gastrointestinales es olaparib y quien más causa anemia es talazoparib. En general, mismas tasas de respuesta, mismos resultados a largo plazo, de modo que nos vamos a declinar por uno u otro, pues más que todo por el perfil de seguridad de cada uno de estos medicamentos. Y bueno, finalmente, y para llevar a casa, pues creo que actualmente en oncología tenemos una gran cantidad de drogas que están emergiendo constantemente, no solo para mama, para otras neoplasias también, y esto nos suena muy afortunado a nosotros. Estamos logrando que las pacientes vivan mucho más tiempo, de modo que tendremos una mayor población que está utilizando estas terapias o las utilizó y que de hecho todavía desconocemos los efectos a muy largo plazo sobre estos tratamientos, no solamente a nivel hematológico, a nivel del sistema inmune con las inmunoterapias y demás. Seguimos aprendiendo sobre los efectos adversos, cómo se presentan y cómo se manejan. Cada vez necesitamos mayor apoyo de la multidisciplina y dentro de esto no debemos olvidar los comórbidos. Entonces sí nos pasa bastante que comienzan a dejar de lado la diabetes, la presión, el control del hipotiroidismo que ya llevaba crónico una paciente, pues porque tiene cáncer y usa medicamentos oncológicos y ya nadie quiere tratar ninguna otra cosa y no debemos de hacerlo, debemos de continuar con los tratamientos previos que tenían nuestros pacientes también. Y concluyo con que actualmente la terapia oncológica es mucho más individualizada. Creo que antes dábamos todas las quimios a todos los pacientes y no importaba lo que tuvieran, usábamos pues una serie de 6, 8 medicamentos como para todo y actualmente no es así. Ya tenemos terapias más específicas y cada vez lo son más para cada grupo de tumor, para cada grupo de paciente, para cada mutación específica, etcétera. Vamos a considerar siempre un perfil de seguridad antes de iniciar un fármaco y además qué tanto te está tolerando tu paciente ya que lleva algún tiempo usando este tratamiento para hacer los ajustes necesarios. Utilizamos escalas de riesgo, riesgo cardiovascular, riesgo para pacientes geriátricos como CAR, CRASH, pero ya nos quedan cortas, ya no son insuficientes porque no hay escalas de riesgo de toxicidad de inmunoterapia o otras terapias dirigidas, de modo que pues ya nos tenemos que abocar, no solamente nosotros, sino otras disciplinas para generar nuevas escalas de valoraciones de riesgo y pues reducciones de severidad de efectos adversos. Y por nuestra parte, no evitar dar algún tratamiento porque temamos a una toxicidad, sino más bien hay que aprender a manejar las toxicidades y en equipo siempre es mucho mejor. Todo lo que hagamos en una paciente va a tener un impacto a futuro y tenemos que aprender esto. Y por mi parte, esto es todo de momento. Muchísimas gracias por su atención y pues vamos a la parte de preguntas. Muchas gracias. Ay, no lo estamos escuchando. Bueno, yo tengo Aquí ya una... estamos. Muy bien, doctora. Hola, doctora Grajales, muy buenas noches. Buenas Muchísimas noches. gracias, antes que todo,
Muchísimas gracias por la disposición que tiene con el Colegio de Medicina Interna de México, la mesa directiva, digo, a nombre de ellos, pues agradecemos su participación y toda la disposición que ha tenido para estar en esta ponencia que yo creo que es por demás trascendente. Muchas Pero gracias a ustedes. Sí. gracias, doctora. Bueno, no sé si tengamos ahorita alguna pregunta. En esta noche invitamos también al doctor Ramón Barrera, que es nuestro vicepresidente, para que se conectara y bueno, funcionará, bueno, también como moderador en esta hora para la sesión de preguntas y respuestas. No sé si esté por ahí el doctor Ramón, ya se habrá conectado. Bueno, mientras tanto ya tengo una pregunta aquí. Me ponen que de los medicamentos que se ha mencionado, ¿cuáles de ellos se cuenta en hospitales públicos? Eh, Ajá. yo trabajo en institución, yo trabajo en el IMSS. En el IMSS actualmente, en la mayoría de los hospitales, no puedo decir todos, lamentablemente en siglo XXI, por ejemplo, no contamos con todos estos medicamentos, pero en la gran mayoría de los hospitales de la institución se cuenta, pues, si bien no con todos completamente, sí se cuenta con pertuzumab, todos tenemos trastuzumab en general, pero pertuzumab y los señores de ciclinas también los tienen. Olaparib me parece que no está como abierto o a disposición tan amplia, pero hay algunos hospitales que cuentan con Olaparib. Medicamentos nuevos como trastuzumab deruxtecan apenas entró a México hace poquitito, me parece que prácticamente a finales de noviembre, entonces la idea es que poco a poco puedan ir entrando a institución. Lo cierto es que de verdad desconozco cómo se encuentra otra institución como ISSSTE o como INCAN. Sé que ciertos medicamentos se tiene mucho más acceso, como los señores de CDK 6 al menos. Entonces, como que eso es muy variable todavía interinstitucionalmente aún, ¿no? Y bueno, la inmunoterapia, hasta donde sé, probablemente esté haciendo una aseveración que no es correcta, pero creo que esa sí se encuentra más limitada, al menos en mama. En otras neoplasias probablemente esté más abierto porque no hay tratamientos que funcionen para muchos tumores que son más inmunomediados. Un ejemplo es cáncer renal, de modo que esas terapias están más abiertas para este tipo de tumores, igual que cáncer de pulmón. No sé si Sí, existe alguna. doctora. Sí. No, muchísimas gracias, por aclararnos, todos estos puntos. Y bueno, cabe comentarles que en esta hora, en esta noche, tenemos prácticamente casi 700, médicos conectados a esta sesión académica que con gusto ofrecemos por parte del Colegio de Medicina Interna de México. Y si hay algunas preguntas, sobre todo en Facebook. Ujú. Ok. Si por ejemplo, en algunos hospitales que según son de segundo nivel, no tenemos este tipo de medicamentos, bueno, también esperaríamos algunos efectos secundarios con las terapias con las que ya se cuenta usualmente. Claro, en general, bueno, la charla estaba más dirigida a las terapias como más nuevas o más actuales. Sin embargo, pues las terapias, digamos, como de batalla que utilizamos en todos los hospitales donde pues tratamos cáncer, que son en general quimioterapias, los agentes citotóxicos que conocemos y la terapia antihormonal. Ahorita pues hablé solamente de la terapia antihormonal para hacer como el contraste con los señores de CDK 6, pero naturalmente con las terapias citotóxicas, las quimioterapias en particular, pues tenemos los efectos adversos, digamos los viejitos, los que conocemos, que son principalmente náusea y vómito. Claro, Está muy padre comentar que probablemente hace 30 años el tratamiento de quimioterapia pura como tal, no ha variado demasiado. Y lo que sí ha variado bastante son los medicamentos que utilizamos alrededor de la quimioterapia. Es decir, tenemos mucho mejores antieméticos, que la verdad es que creo que al día de hoy difícilmente un paciente va a estar con vómito intolerante todo el día. O sea, eso pasaba hace mucho tiempo, pero hoy creo que un paciente que vomita todo el día es un paciente mal medicado o extremadamente sensible, ¿no? Pero ya no vemos esas toxicidades que solíamos ver hace mucho más tiempo. Obviamente, pues la alopecia, las citopenias, que son como de constante batalla con las quimioterapias. Y lo ujú, cierto es que los efectos varían de acuerdo a qué esquema utilizamos. Entonces, de repente hay quimioterapias que no tiran el cabello y pues no es que el paciente es especial o raro, no esté haciendo efecto, sino simplemente son esquemas que pues no causan alopecia, ¿no? Entonces, creo que es un mundo de tratamientos y de esquemas. Lo cierto es que estando en medicina interna, la verdad yo misma no conocía pues prácticamente nada sobre esto y es como pues otro mundo y otro lenguaje que cada vez creo que estamos más obligados todos a conocer por la gran cantidad de cáncer que tenemos
y, como dije al principio, de pacientes sobrevivientes de cáncer, que ya llevamos mucho más tiempo en terapias y mucho más años en enfermedad incluso metastásica, ¿no? Sí, claro. Bueno, de verdad le envían muchísimos saludos, muchas felicitaciones por la excelente ponencia que ha presentado hasta este momento y esperamos, bueno, tenemos conectadas personas desde Bolivia, Venezuela, Argentina, Chile, Perú, El Salvador, Estados Unidos y bueno, agradecemos la conexión que tengan con nosotros hasta este momento. Y Gracias. bueno, también quien nos comenta que, por ejemplo, con estas nuevas terapias no han tenido realmente muchos efectos o reacciones secundarias al tratamiento, ¿no? Entonces, yo creo que no sería como una limitante para ofrecer este tipo de terapias a este tipo de pacientes que lo requieran. Sí, de hecho, creo que el principal límite que tenemos con esas terapias en general para un uso, digamos, más global o más ampliado, no solamente en México, también en muchos países de Latinoamérica y Sudamérica, pues es el costo, ¿no? Sí sabemos que el tratamiento oncológico está llegando a costos exorbitantes, donde difícilmente un sistema de salud puede, vamos, puede sostener. Entonces, creo que gran parte de estas terapias están siendo como instauradas en sector salud de forma muy, muy seleccionada y muy elegida. Creo que en oncología pasa mucho que tienes un tratamiento carísimo que te da 2 meses más o 3 meses. Sin embargo, muchas de las terapias de las que he hablado no te dan 2 o 3 meses, te dan diferencias de verdad muy, muy importantes, e incluso de más de 20 meses en comparación con terapias convencionales sin estos medicamentos. De modo que creo que vale la pena en algunas. No quiero decir que todas las terapias oncológicas son igual de eficientes o de buenas, pero creo que vale la pena invertir en las que de verdad sí han causado, como les dije, un par de aguas, ¿no? Los señores de CD4/6 son medicamentos caros, pero indican lo que tenemos de supervivencia libre de progresión y, pues, como les comentaba, hace 5 años en una primera línea, y eso significa que queda una segunda, una tercera, una cuarta, vamos, una gran variedad de líneas posteriores que se pueden utilizar, y tener 5 años promedio de supervivencia global con una sola línea, la verdad es que para nosotros creo que es un momento fantástico para ser oncólogo. Creo que está padrísimo y creo que no estamos viendo la oncología como la veíamos hace 15 o 20 años, ¿no? Es un panorama afortunadamente muy diferente para la gran mayoría de los pacientes. Ujú. Sí, claro, yo creo que sin duda, como bien comenta, bueno, yo creo que lo que se pueda ofrece de mejor desenlace para cada una de las pacientes, pues yo creo que sería como el top, ¿no? Habría que hacer con cada una de ellas. Y hay una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos que en su experiencia realmente han ocasionado efectos secundarios de cuidado y qué hacer y sustituirlos cuando son los únicos que ofrece pública? Creo que los efectos más severos que he encontrado, mama, como dije al final de la charla, mama es una de estas neoplasias que no es tan inmunogénica. Esto, la inmunoterapia como tal, que no juega un papel tan importante como en otros tumores. Mama, riñón, pulmón, creo que son los principales o las puntas de lanza para estos tratamientos que tienen efectos no solo graves, sino nuevos que no los conocemos a fondo. Por eso nos cuesta tanto trabajo manejarlos, ¿no? Entonces, obviamente no somos todo, no somos endocrinólogos, neurólogos y demás para manejar pacientes con un efecto muy severo de esto, y por eso la importancia del apoyo con multidisciplina. Creo que de las terapias de día a día, pues afortunadamente los efectos más importantes ya los sabemos manejar como bastante, bastante bien. Es raro, por lo menos en mama, que tengo una paciente hospitalizada por un efecto tóxico de verdad grave. Se ajustan todo se clasifica en grados, todo se gradifica y hospitalizamos pacientes en formas extraordinariamente ocasionales. En quien tenemos cuidado, pues pacientes que tienen, por ejemplo, gran carga tumoral en el hígado, que sabemos que pueden hacer una falla hepática abrupta en cualquier momento, y eso, pues con cualquier quimioterapia se puede agravar. Pero creo que realmente efectos graves, 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 así con terapia en general de mama son afortunadamente poquitos.
Los señores de ciclina sí causan neutropenia y neutropenia profunda, pero no son graves, no son neutropenias febriles y rara vez se asocian también a infección. Entonces, lo cierto es que no es un efecto que nos preocupe, es grave en relación a la profundidad o a la severidad de la neutropenia, pero no suele complicar a los pacientes. Entonces, la verdad es que en Mama tengo la fortuna de tener tratamientos que son bastante seguros y que me dejan muy tranquila. Es raro que tenga una diarrea súper importante, de verdad que es extremadamente raro. Vale la pena mencionar, en mama hay un medicamento que usamos mucho y se utiliza mucho más en tubo digestivo que es capecitabine, son fluoropirimidinas, ¿no? El 5-fluoracilo y el capecitabine. Son fluoropirimidinas que requieren de actividad enzimática como muy, muy adecuada y es importante comentar que alrededor de un 5%, 3 a 5% de la población en México tiene deficiencia de una enzima que se llama dihidropirimidina deshidrogenasa. Cuando esa enzima no está, ahí sí tenemos mucho miedo porque causa diarreas de verdad espeluznantes, ¿no? Que sí ameritan, perdón, hospitalización, manejo con líquidos parenterales y no solamente causan una diarrea muy importante, sino pues síndrome de mano-pie, pero de grados muy, muy severos, mucositis muy severa, pero pues como les comento, 3 a 5% de la población lo tiene y la verdad es que es raro, raro llegar a ver pacientes así. Entonces creo que toxicidades así de importantes las tenemos cuando creo que el paciente per se, y lo explicaba al inicio, ¿no? Tal vez tendríamos que correr paneles de ciertas proteínas o genes asociadas a metabolismos de fármacos que no lo hacemos, pero cuando tenemos una deficiencia, de verdad nos acordamos de esa deficiencia muy, pues, es muy grave. Sí, claro, yo creo que el día a día es las pacientes, o bueno, los pacientes, pero sobre todo el género femenino, ¿no? Que es lo que por incidencia, bueno, donde más se presenta, ¿no? Estar al pendiente de cualquiera de estos efectos secundarios que podrían ser de alguna manera un poco más leves, si así le podríamos llamar, ¿no? Y que podríamos manejar. Y creo que no hay mayor como contraindicación, al contrario, como bien lo comenta doctora, pues siempre la posibilidad de que estas pacientes sobrevivan más y con mejor calidad de vida, pues sin duda yo creo que vale la pena cualquier riesgo con cualquier otra terapia, ¿no? Sí, la verdad sí, y creo que el riesgo de toxicidad te lo da más bien el estado funcional de tu paciente, ¿no? Difícilmente alguien con poquitos comórbidos o con ninguno con un buen estado funcional va a ser una toxicidad así de importante. Entonces, más bien tenemos cuidado por el deterioro que tiene por la enfermedad per se un paciente o una paciente para indicar un tratamiento y lo ajustamos lo que se puede, etcétera, más que un medicamento que de verdad causa un efecto así como fatal y espantoso, ¿no? No, afortunadamente no nos sucede y en mama mucho menos. Creo que la terapia es, como les digo, bastante, bastante segura y bastante manejable en cuanto a toxicidades, ¿sí? Sí, bastante noble. Y tendría como alguna diferencia en cuanto a edad o género? Con la edad, la verdad es que ya no nos hacemos bolas, utilizamos las escalas de evaluación geriátrica, la verdad es que nos sirven muchísimo, de hecho están recomendadas en nuestras guías como de cáncer de mama como tal. Lo que más utilizo en consultorio es la escala G8 y obviamente todas las pacientes que meriten derivarse a geriatría las derivamos y nos ayudan muchísimo con ello. Usamos las escalas de riesgo de toxicidad de quimioterapia. Yo utilizo particularmente CARG y actualmente hay un CARG diseñado específicamente para tratamientos de cáncer mama, que es CARG-BC, que está disponible de forma gratuita, abierta. Así que yo me apoyo mucho en estas escalas de riesgo, pero como comentaba, no existe todavía una para inmunoterapia, para TKIs, para otros tratamientos, de modo que está siendo un poquito más difícil, pero no, la edad definitivamente no es una barrera, ¿no? Entonces es más limitante un estado funcional malo que la edad. O sea, podemos tener una paciente de 80, 80 y tantos años en tratamiento sin problema y podemos limitarnos en pacientes de 63 años porque tienen malas condiciones generales, ¿no? Ok. Y en cuanto a género, o sea, ¿habría alguna diferencia también? El cáncer de mama en hombres se trata igual que en la mujer, tiene muy poquitas como de directrices muy, muy puntuales a variar, principalmente en el tratamiento de hormonoterapia, pero todo lo demás, la verdad es que se trata igual. Y en general con otras neoplasias no tenemos diferencia en género, o sea, hombres y mujeres se tratan de la misma manera en todas las demás neoplasias. Sí. Bueno, tenemos una pregunta en particular Ujú. desde la filial de Uruapan, ajá, que nos comentan acerca de un caso clínico de una mujer de 82 años que tiene FA desde hace 20 años, está anticoagulada con Rivaroxaban, 20 miligramos al día.
desde hace 12 años tiene cáncer de mama derecha, ya se le ha realizado mastectomía y hace 10 años tiene un cáncer papilar de tiroides y también se le realizó tiroidectomía. Tiene obviamente un tratamiento sustitutivo de la función tiroidea con levotiroxina, ¿sí? Pero hace 6 años presenta un cáncer vasocelular del labio inferior que se ha tratado con quimioterapia y tiene buen resultado. Y después desarrolla un cáncer cérvico uterino etapa 3B fuera de tratamiento quirúrgico, pero se le ministra paclitaxel y el cual tolera muy bien. Y hace un año tiene cáncer de mama izquierda y le continúan tratamiento con paclitaxel. Y ahora, bueno, la pregunta es, ¿existe alta probabilidad de que desarrolle miocarditis, pericarditis o alguna otra lesión? Ujú. Por ejemplo, bueno, nos comenta el doctor Heredia que en 2018 se le colocó un marcapasos, se perforó la paciente y se sometió a cierre primario cardíaco de urgencia. Todo esto sucedió en un hospital de seguridad, de salubridad en Morelia y fallece. Pero, bueno, ¿por qué siempre se tuvo como que mucha confianza en todo este tipo de terapias? Ajá, aun cuando la paciente estuviera totalmente con una gran carga de morbilidad. Lo cierto, y muchas gracias por la pregunta, porque son esos casos de día a día que no vienen en el artículo y no vienen en el libro. Lo cierto es que para una paciente de esa edad, primero habría que ver a qué edad empezó con el primero de las neoplasias, ¿no? Entonces, a ella lo hubiera metido, obviamente, a valoraciones de riesgo, de toxicidad grave por quimioterapia. Lo cierto es que generalmente ajustamos dosis en caso de riesgos elevados de toxicidad y demás. Y lo que quiero comentar es que los taxanos, como el paclitaxel, es muy, muy raro que ocasionen algún efecto propio cardiovascular. Entonces, los taxanos lo que más ocasionan, y hay formas de administrarlo, es diferente utilizarlo cada 3 semanas que cada semana, o sea, hay diferentes esquemas y con cada esquema se tienen toxicidades específicas. Entonces, lo que más Oh, causa con pacientes que son ya mayores o con comórbidos o con cosas donde me tengo que ir con más cuidado, hago esquemas semanales porque solamente hacen más neuropatía y más fatiga. Entonces, las dosis semanales causan muy poquitas citopenias y la verdad es que no recuerdo al momento una paciente que tenga una complicación cardíaca, ¿no? Por falla cardíaca por el uso de taxanos. Creo que tenemos otros medicamentos que causan otros efectos cardiovasculares fuera de las antraciclinas y los que mencioné durante la charla, como el que comenté hace un momentito, el capecitabine, 5-fluoracilo y capecitabine, que causan bradicardias y demás, donde pues si una paciente ya tiene un marcapaso, no considero que tenga pues mucho mayor riesgo con esto. Y creo que la terapia que utilizaron pues está dentro de las terapias que considero bastante seguras, ¿no? Utilizar paclitaxel cada 3 semanas lo que da más si son citopenias, entonces hay que cuidar mucho más neutropenias febriles, náusea y vómito. Pero lo cierto es que se pueden utilizar muchas terapias, muchísimas, incluso con problemas, no sé, de antecedentes de hipotiroidismo, de arritmias, de fallas cardíacas, etcétera. Entonces, la verdad es que probablemente de pronto nos da como mucho miedo, ¿no? En pacientes que tienen un montón de comórbidos, iniciar una terapia, pero siempre que tenga una función renal aceptable, una función hepática buena, pues las utilizamos. Muchos de los medicamentos también los ajustamos por función, de modo que eh, evitamos o reducimos riesgos de toxicidades muy importantes para estas pacientes. La idea es dejarlas con el tratamiento más seguro posible que puedan tolerar el mayor tiempo posible, ¿no? Y una buena monitorización también antes de cada ciclo de tratamiento. ¿Sí? sí, por supuesto, es algo súper importante, ¿no? Que a veces, bueno, hace el médico oncólogo, pero bueno, también creo que muchas ocasiones los internistas coadyuvamos en ese sentido, ¿no? También tenemos otra pregunta. Bueno, la FDA autorizó el 20 de marzo del año pasado el fármaco Elasescrant, que es un degradador selectivo de los estrógenos por Sí, vía oral en el estudio Emerald. Lo así. tenemos en México. Esos efectos publicados en Emerald también los vemos en las pacientes que son mexicanas. Emerald y justamente dieron en un ensayo que es un poco álgido para mí, porque Emerald es un ensayo efectivamente positivo
pero es positivo como o sea, la diferencia en supervivencia es como de 45 minutos entre un brazo y el otro. Lo cierto es que es una diferencia muy, muy chiquitita. Por intención a tratar para todas las pacientes no llega a un mes de diferencia, o sea, es 0,9 la diferencia que de verdad es muy, muy limítrofe. Y en pacientes que no tienen mutación perdón, que sí tienen mutación de SR1, la diferencia es alrededor de un 2%, 3, o sea, no llega más. Lo cierto es que sí, es el ensayo que pongo de ejemplo para un ensayo positivo, y perdón que lo diga así, como súper chafa, ¿no? Que nos da beneficios ultralimítrofes de un medicamento que no ha entrado a México, pero que seguramente va a ser mucho más costoso que el fulvestrant. Así que lo cierto es que si llegara a México, pues tendría mis reservas en utilizar ese medicamento por los resultados de verdad tan cortos, ¿no? Tan cortos que nos dejan con ganas de haber, pues, tenido robustez mayor en esos desenlaces. Entonces, la verdad es que no tengo el dato si participaron pacientes mexicanas. El acestrante es un fármaco que en general no genera mayor toxicidad de la que te causa fulvestrant y otros de su misma especie, que son, pues, parecidos a cualquier hormonoterapia, ¿no? Síntomas vasomotores, fatiga, bochornos, etcétera. No es un medicamento, digamos, donde yo espero una toxicidad así como súper grave ni muy importante, ¿no? Es un fármaco bastante seguro, pero si tuviera que escoger un degradador selectivo, escogería fulvestrant sobre el acestrant por la seguridad del fármaco y porque va a ser mucho más económico, y creo que el acetrán no me da para indicarlo. Y justo hace un momento decía, bueno, sí hay muchos fármacos en onco que son positivos, pero son positivos por 2 meses, por 3, por súper poquito. El acestrant me parece uno de esos fármacos. Ok. Bueno, doctora Grajales, siguen llegando muchísimas felicitaciones por su Gracias. ponencia que ha sido tan atinada y yo creo que nos ha resuelto quizás algunas de las dudas que nos quedaban, ¿no? Respecto a el tipo de tratamiento que deben de recibir este tipo de pacientes, ¿no? Con cáncer de mama. Y creo yo, estoy viendo en redes sociales, ajá, que no hay ahorita alguna otra pregunta. No sé si se conectó el doctor Barrera, creo que no, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que la ponencia ha sido por demás clara. Creo que nos ha resuelto todas y cada una de las preguntas que se pudieran haber generado. Y no sé si quisiera terminar, doctora Grajales, con un mensaje final, algo que nos debe quedar a todos. Digo, finalmente los oncólogos pues tienen esa visión muy oncológica, pero muchas veces nos toca a nosotros como médicos internistas, bueno, afrontar este tipo de complicaciones o efectos secundarios o dar seguimiento a comorbilidades con este tipo de pacientes. Muy bien, muchísimas gracias y de verdad nuevamente gracias por la invitación y me da mucho gusto que se haya conectado tanta gente. Creo que lo más importante para mí de dejar para ustedes como una disciplina, pues que todavía nos abarca todo, es primero tratar de conocer un poquito más las terapias, y tratar de conocer un poquito más, o más bien de no abandonarnos a los pacientes. De verdad que algo que tenemos de diario, son pacientes que son hipotiroideos o son diabéticos y ya nadie les quiere dar nada de verdad porque pues, ya tienen cáncer, ¿no? Entonces, lo primero es, ay, tienes etapa 4 pues ya para qué, ¿no? Entonces, Ujú. estás tomando un medicamento X oncológico, ¿quién sabe si yo puedo dar el mío? No, bueno, pues, pero viene, ¿no? Entonces, creo que Claro. necesitamos mucho, mucho y cada vez más un apoyo de verdad muy, muy bueno con muchas disciplinas, y pues obviamente nos vamos a apoyar primero en ustedes en medicina interna, y lo que ya no podemos resolver nadie, pues entonces probablemente ya necesitemos apoyo a subespecialidades, pero creo que necesitamos un acompañamiento muy importante con los dos equipos, pues para nosotros ya no nos acordamos todo lo de Ujú. medicina interna, de hecho cada vez se nos va olvidando más. Y necesitamos mucho, mucho que aprendan igual que nosotros de nuestras terapias y que nos ayuden a manejar en conjunto a los pacientes. Así como nosotros no tenemos miedo ni indicar tratamientos por toxicidades, también ayúdenos Claro. por favor a hacer mejores manejos para tener o exprimir al máximo, sacar el mayor beneficio de las terapias por costo y por beneficio de los pacientes, que es lo más importante. Entonces, de verdad, yo me derivé a los 2 años de medicina interna, y si me decían letrozol y lo llevo tomando 3 años, la verdad es que ni idea de qué hace, me tenía que poner a buscar en alguna parte lo mínimo indispensable, y creo que hoy se tiene que tomar como de una forma mucho más
cercana, ¿no? El tratamiento oncológico y Claro. tener muy buena comunicación entre las disciplinas. Muchísimas gracias, de verdad, por su atención y por estar con nosotros esta noche. No, al contrario, doctora Grajales, sabemos que es una persona súper ocupada y que está con muchas actividades, no nada más asistenciales, sino académicas, docentes y demás, y agradecemos de verdad infinitamente todo el tiempo que ha dedicado para nosotros, para compartir su expertise, su experiencia y todos sus conocimientos con cada uno de los médicos internistas y internistas que estamos conectados en esta noche. Muchas Muchísimas gracias. Un gusto y cuando quieran gracias. otra charla es un gusto para mí, de verdad. Sí, doctora, ya la tenemos ahí en la lista considerada con Gracias. diferentes aspectos de cáncer de mama que hay. Yo creo que muchísimo todavía de qué hablar, ¿no? Cáncer Sí. de mama en mujeres jóvenes, cáncer de mama en edad avanzada, o sea, creo que este tema da para mucho más, pero bueno, hoy quisimos abordar este aspecto que es tan importante como para la práctica clínica que tenemos todos y cada uno de nosotros como médicos internistas o de primer contacto con este tipo de pacientes que reciben estas terapias, ¿no? Estar muy al día con qué puede pasar, qué efectos secundarios pueden tener y como nos recalcaba en este último comentario, ¿no? Todo lo que tendríamos que hacer nosotros como médicos de alguna manera integral para seguir tratando todas las comorbilidades que presentan cada uno de los pacientes. Doctora Grajales, de verdad, muchísimas gracias y bueno, gracias a todos y cada uno de los que se han conectado en esta noche a nombre del Consejo Directivo del Colegio de Medicina Interna. Les agradecemos su presencia, su participación y bueno, nos vemos la próxima semana con un tema también muy interesante que es hiperlipidemia postprandial, cómo impacta en el riesgo cardiovascular. Bueno, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, Muchísimas gracias. gracias.